Hola, soy Paulina Martínez de la licenciatura de Pedagogía y en este podcast les hablaré sobre el lenguaje como una herramienta del pensamiento, la regulación y la construcción de la identidad desde la infancia hasta la adolescencia. Cuando nosotros pensamos en lenguaje, normalmente lo vamos relacionando con comunicarnos con otras personas, pero el lenguaje es mucho más que eso porque también nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, comprender el mundo que nos rodea, expresar nuestras emociones, regular nuestra conducta y construir nuestra identidad. Desde que somos pequeños, el lenguaje comienza a desarrollarse mediante la interacción con otras personas. Primero, necesitamos de los adultos para aprender palabras y significados, pero poco a poco esos aprendizajes se interiorizan y se convierten en herramientas que utilizamos para pensar y actuar. Por eso es que el lenguaje es tan importante, porque nos permite comprender lo que sucede a nuestro alrededor, pero también comprendernos a nosotros mismos y construir quiénes somos. En la infancia temprana, el adulto cumple un papel fundamental como mediador del desarrollo del lenguaje. A través del diálogo afectivo verbal, de los gestos y de las actividades compartidas, el niño va comenzando a relacionar las palabras con los objetos, las acciones y las experiencias. Yo de ejemplo tengo cuando un niño señala una pelota y dice su nombre. El niño comienza a relacionar esa palabra con el objeto y así de esa manera, mediante la actividad conjunta, se van construyendo significados compartidos. Durante la etapa preescolar, el juego simbólico también es muy importante porque permite que los niños utilicen objetos, palabras e imaginación para representar diferentes situaciones. Así el lenguaje comienza a relacionarse cada vez más con el pensamiento. También ocurre un proceso de interiorización. Primero, el lenguaje se utiliza principalmente para comunicarnos con otras personas. Después aparece el lenguaje egocéntrico, cuando el niño habla consigo mismo mientras realiza una actividad. Y finalmente, este lenguaje se convierte en lenguaje interno. El lenguaje interno permite pensar, planear y regular nuestras acciones. Porque es decir que aquello que primero necesitamos expresar en voz alta, poco a poco podemos realizarlo ya mentalmente. En edad escolar, el lenguaje continúa desarrollándose y se vuelve más consciente. Los niños desarrollan su competencia comunicativa y metalingüística, lo que les permite expresarse mejor y también reflexionar sobre la manera en la que utilizan el lenguaje. Y en esta etapa también podemos comprender los diferentes planos de la acción, el que es el material, perceptual, el abstracto y mental. Esto significa que algunas acciones que primero realizamos con objetos o de manera concreta pueden llegar a realizarse posteriormente de forma más abstracta y mental. Yo como ejemplo tengo un estudiante puede necesitar primero utilizar objetos para comprender una operación matemática y con el tiempo llegar a resolverla mentalmente. El lenguaje ayuda a organizar este proceso porque permite explicar, planear y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Por eso decimos que el lenguaje puede regular la conducta y el pensamiento. Podemos utilizarlo para decirnos qué debemos hacer, controlar una reacción, organizar nuestras ideas o pensar antes de actuar. En la adolescencia, el lenguaje adquiere nuevas posibilidades porque se relaciona con el pensamiento abstracto y la construcción de la identidad. El adolescente va a comenzar a cuestionarse sobre quién es, qué piensa, qué quiere y cuáles son sus propias opiniones. Esta construcción de identidad también está influida por el contexto social, cultural y emocional. La familia, los amigos, la escuela, las experiencias que vivimos influyen en la manera en la que nos expresamos y en la forma en la que construimos nuestra propia identidad. Yo, al reflexionar sobre mi propia experiencia en esta asignatura, me di cuenta que muchas veces utilizo el lenguaje para organizar mis pensamientos y regular mis emociones. Por ejemplo, yo cuando tengo muchas actividades escolares y comienzo a sentirme estresada, una de las cosas que hago es escribir mis pendientes o hablar conmigo misma para organizar qué es lo que tengo que hacer. Al poner mis ideas en palabras, puedo identificar qué es lo que a mí me preocupa y así ordenar mis actividades y buscar una solución. Ahora comprendo que eso también es una forma de utilizar el lenguaje como una herramienta de regulación y pensamiento. También comprendí mejor la importancia de la comunicación de los adultos. Un docente, un padre o un tutor no solamente transmite conocimientos, sino que también ayuda a que otra persona comprenda, se exprese y aprenda a resolver diferentes situaciones. Después de estudiar esta asignatura, comprendí que hay algunas experiencias de mi vida de manera diferente. Ahora puedo reconocer que
muchas de las formas en las que pienso, hablo y expreso mis emociones se han ido construyendo a través de las personas con las que voy conviviendo, ya sea de mi contexto o de mis propias experiencias. También aprendí que el lenguaje tiene una relación muy importante con nuestra identidad. La manera en la que hablamos, expresamos nuestras opiniones y comunicamos lo que sentimos, pues también forma parte de la manera en la que nos presentamos ante los demás y de cómo nos comprendemos a nosotros mismos. Por eso es que esta asignatura cambió mi forma de entender el lenguaje. Antes yo podía verlo principalmente como una forma de comunicación, pero ahora entiendo que también es una herramienta psicológica que nos ayuda a pensar, regularnos, reflexionar y construir nuestra identidad. Yo, para concluir, considero que comprender el lenguaje como una herramienta del pensamiento es fundamental para nuestra formación como futuros pedagogos. Como educadores, no solamente debemos enseñar contenidos, sino que también necesitamos crear espacios donde los estudiantes puedan hablar, preguntar, argumentar, explicar, expresar sus emociones y reflexionar qué es lo que ellos piensan. El pedagogo puede convertirse como un mediador que acompaña al estudiante en el desarrollo de su lenguaje, respetando su contexto social y cultural, utilizando el diálogo como una herramienta para favorecer su aprendizaje. Después de revisar estos contenidos, me quedo con la idea de que el lenguaje nos permite comprender el mundo, pero también comprendernos a nosotros mismos. Como futura pedagoga, considero que aprender a utilizar el lenguaje de manera consciente, respetuosa y reflexiva será una parte fundamental de mi práctica profesional, porque pues nuestras palabras pueden ayudar a que los estudiantes no solamente aprendan, sino que también aprendan a pensar, expresarse y construir su propia identidad. Muchas gracias por escucharme.